Iglesia, muy buenos días. Nos emociona saber que mientras en el edificio tenemos 3 reuniones, también contamos con un auditorio virtual, prácticamente una cuarta reunión. Y tanto virtual como presencial, recordemos que este es el día del Señor, que tu corazón y el mío deben estar completamente abiertos y dispuestos para recibir su palabra, pero también para adorar, para orar y estar juntos en un mismo sentir, en un mismo espíritu esta mañana. A todos aquellos que se conectan por primera vez y a toda la familia Encuentro, bienvenidos. Alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Hoy cantamos como hermanos, Él nos unió, hijos de todo pueblo. Este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé al miedo. Mi mirada pongo en el cielo, en tu gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy, valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Lo sé, mi esperanza está en él. Que se escuche el sonido de nuestras voces, que se escuche el sonido de nuestro canto. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír
esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Gracias, Señor. Hoy proclamamos eso, Señor. Tú eres luz, tú eres esperanza, tú eres salvación, tú eres amigo fiel. Y nada de eso hubiera ocurrido, nada de eso hubiéramos tenido si no fuera por que decidiste ir a la cruz por nosotros, como puente, como salvación, como camino para llegar nosotros al Padre. Señor, queremos pedirte esta mañana que toda oscuridad en nuestras vidas sea alumbrada por la luz de Jesús. Que toda oscuridad en nuestro corazón, en nuestra mente, sea alumbrada por la luz de la palabra de Dios en nosotros. Porque si decimos que tenemos comunión con Dios, pero hay oscuridad en nosotros, entonces mentimos. Pero la palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Gracias, Señor, porque la confesión hoy nos permite ver la luz de Cristo. Y gracias, porque es a través de Cristo que nos acercamos al Padre. Hoy queremos recordar eso, Señor. Hoy queremos recordar esa historia, cantando juntos, adorando juntos. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado, salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Cantamos todos hoy. Alabaré al Señor mi Dios, su nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Qué dice? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Muy pronto Él regresará, su rostro resplandecerá en su presencia.
presencia estaré y cara a cara le veré. Este es el momento para que adoremos. Este es el momento para que visualicemos el futuro en Cristo. Este es el momento para que visualicemos en fe que Jesús viene, que Jesús vuelve por nosotros, por su iglesia, y que estaremos con Él, adorándole, exaltándole con todo nuestro corazón. Y cantamos toda la iglesia. Somos una iglesia generacional y por eso estamos empeñados en trabajar con nuestras nuevas generaciones, pero para ello necesitamos trabajar con los padres de familia. Los estamos invitando entonces al seminario para padres, bajo el título Los padres que tus hijos necesitan. El próximo sábado 3 de octubre desde las 3 de la tarde estaremos pues conectados con el pastor Jorge Garay, director nacional de E625. Y allí juntos recibiremos herramientas de acercamiento a nuestros hijos. Puedes inscribirte a través de .i o también puedes hacerlo a través de nuestra línea telefónica. Esta semana le escribí a unas personas de nuestra comunidad y también a algunos contactos que no pertenecen a nuestra comunidad de fe. Quería hacerles un par de preguntas y sus respuestas fueron muy interesantes y pude contrastarlas de hecho, y quiero hablar un poco de los resultados de esas preguntas. La primera pregunta que les hice a ellos fue: ¿qué haría si le quedan un par de días de vida? ¿Qué harías si te queda solo un par de días de vida? Así que en ese contrastar las respuestas podríamos condensar de esta manera. Una que fue muy intencional o muy repetitiva mejor es el hecho de que decían buscar más a Dios. Yo buscaría más a Dios en esos últimos 2 días o en esos últimos días. Yo pasaría mucho más tiempo con mi familia. Otros estaban de acuerdo en decir: yo abrazaría más, yo hablaría más, yo les diría todo el tiempo que los amo. También hablaron de: yo pondría todo en orden, para dejar todo en orden. Y también hubo varios que consideraron que aprovecharían esos 2 días para dedicarse a predicar el evangelio con mucha más intencionalidad. Es decir, se desbordarían a la obra misionera o a la obra evangelística.
La segunda pregunta que hice fue, ¿qué harías si en ese par de días a las personas que te han hecho daño? La repito, ¿qué harías tú en ese par de días a las personas que te han hecho daño? Esas fueron algunas de las respuestas. Bien, bueno, no esperaría tener que arreglar algo con nadie porque no tengo a nadie en mi lista de rencor o en lista de odio. Otros estuvieron de acuerdo en que orarían por ellos esos 2 últimos días, se dedicarían a orar por quienes les han hecho daño. Y también creo que la mayoría estuvo de acuerdo en decir que harían movimientos intencionales de reconciliación. Ahora, las respuestas que pude leer fueron escritas desde una calma absoluta hasta también de una alteración desbordada de última hora. Es decir, creó sensaciones. Algunos muy calmados, algunos muy tranquilos, otros escribieron todo lo que estaban sintiendo, se alteraron. Quizás alguien decía, esas preguntas me pusieron en shock, o verme en esa realidad creo que me pondría en shock. Otros hasta escribieron con lágrimas. Algunos se pusieron a pensar qué haría estos 2 días y pensando en lo que harían en esos 2 días, se llenaron también de nostalgia y algunos hasta lloraron escribiendo un poco de, wow, ¿yo qué haría? Y claro que se tocan nuestros sentimientos solo pensando en esos últimos movimientos intencionales. Sin embargo, también es importante aclarar que ninguna respuesta era ni correcta ni incorrecta. Solamente era recibir las respuestas y en esas respuestas algunas yo creo que nos leen muy de cerca, otras no tanto, pero quizás la mayoría va a correr a última hora. En ese par de días la mayoría se va a dedicar a correr. Es más, alguien me dijo que se iría a viajar, que inmediatamente se iría de viaje. Y yo le dije, bueno, no disfrutarás el viaje. Cuando estábamos conversando y me dijo, ¿y por qué? Y le dije, pues porque te morirás en el viaje. Recuerda que es solamente un par de días, nada más. Un par de días que puede poner a muchos en shock. Un par de días que puede poner a otros en una carrera de 1000 kilómetros por hora. Tienen que ir tan rápido y aprovechar cada segundo, cada minuto, cada hora que pasa porque solo es un par de días. Y quizás también pienso que muchos van a quedar viviendo ese par de días en suspenso porque no saben exactamente cómo reaccionar y todo iría tan lento. Quizás porque ahí podríamos preguntarnos, ¿yo qué hice en mi vida? ¿Yo qué hice con mi vida? Alguien podrá decir, no, yo pensé que yo tenía más tiempo y precisamente por eso postergué tantas cosas. Alguien va a decir, no me alcanzó el tiempo. Eso podría indicar una falta de planeación. El asunto es que la vida muchas veces se va entre orgullos y envidias. La vida se nos va entre rencores e indecisiones. La vida se nos va entre frustraciones y la monotonía. La vida se va entre el desenfoque, entre la confusión. La vida se nos va entre miedos. La vida se nos va entre la apatía. Y a muchos la vida se les va buscando la felicidad en la vida. Y el asunto es que si nosotros no aprendemos a vivir, tampoco sabremos cómo terminar el par de días que nos quedan. Jesús no vivió de manera improvisada el último par de días que le quedaban. ¿Cómo vivió Jesús en los últimos días? ¿Qué hizo los últimos días de vida? Juan, como los demás evangelistas, también nos van a contar un poco de los últimos días de Jesús. Nos hablarán un poco de qué hizo Jesús en sus últimos días. Y Juan capítulo 13, permítanme leer algunos de los versículos del capítulo. Y comienza diciendo que antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre.
había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas. Judas, el hijo de Simón Iscariote, lo había incitado para que traicionara a Jesús. Y Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y que regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Y luego comenzó a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Luego podemos ir al versículo 12 que dice que después de lavarles los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó: ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad. Los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Y vamos al versículo 34. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. ¿Qué hizo Jesús su último par de días? Primero dice que los amó. Que los amó esos 2 días o los amó hasta el final, pero también dice que los había amado todo el tiempo. Que Jesús en ese par de días tenía claro de dónde venía y a dónde iba, porque sabía que venía de Dios y que regresaría a Dios. ¿Qué hizo en esos 2 días? Le lavó los pies a los discípulos y se sentó y cenó con ellos. ¿Y qué hizo también? Les dio un nuevo mandamiento. De eso se trata el Evangelio, ¿no? De vivir y de responder desde la perspectiva de Cristo. Cristo es nuestro modelo. Cristo es quien viene a enseñarnos la mejor manera de vivir. Y Jesús vivió intensamente su vida. Fue corta desde la perspectiva humana, pero Jesús fue intencional en todo lo que hizo. Y como fue tan intencional en todo lo que hizo, estaba preparado para morir. La muerte no lo tomó de sorpresa. Todo lo tenía planeado. Quizás también porque Él vivió el principio que la misma Escritura nos enseña de vivir un día a la vez. Permítanme hablar un poco acerca de el hecho de que había amado a sus discípulos y los amaría los pocos días que le quedaban. Claro, uno mira a Jesús en los evangelios, y en este evangelio de Juan que he estado ya por varias semanas, y de hecho el amor de Jesús es un amor desbordado. Y alguien podría decir, claro, en el mejor sentido de la palabra, era un amor extravagante el que Jesús tenía. Yo creo que es el amor que Dios le dio, el amor del Padre que estaba en Él y que Él vino a entregarle a los suyos. Ese amor que le dio sentido a todo lo que Él hizo y le dio sentido a todo lo que Él era. Porque Jesús vino, Jesús sanó enfermos, Jesús alimentó hambrientos, Jesús liberó a quienes estaban cautivos y Jesús también trajo salvación y libertad y vino a traer redención por el poder de su amor y de su sangre. Pero todo esto lo hizo sobre el fundamento del amor. Era la razón de ser. Dios amó al mundo, que por amor envió a su Hijo. Y Él por amor dio su vida. Y nos amó hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué significa esto en palabras de Pablo para nosotros hoy? Escúchelo bien, iglesia. Escuchémoslo bien, familia. Si pudiésemos hablar
todos los idiomas del mundo. Es más, si aún pudiésemos hablar el idioma de los ángeles, pero no amamos a los demás, entonces solo vendríamos a ser un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviéramos el don de la profecía y entendiéramos todos los planes secretos de Dios y contáramos con todo el conocimiento, y si tuviéramos una fe que fuera capaz de mover montañas, pero no amamos a otros, entonces Él dice, no seríamos nada, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta yo puedo sacrificar mi cuerpo y podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, pues no habría logrado nada. Increíble. Porque lo que Pablo está diciendo aquí en ese texto tan leído es de que la vida de un cristiano debe tener como fundamento el amor. El amor que nos hace ser lo que tenemos que ser en Cristo. Y el amor que nos hace hacer. Note pues que no se trata de vivir en una vida improvisada, sino una vida tan llena del amor de Dios que nos hace movernos en función también de otros, por honor al Dios que nos ama y nos reveló ese amor en Cristo Jesús. Ahora, el desafío aquí es entonces amar, pero no amar los últimos días que nos quedan. Lo ilustraré ahora. Estoy hablando del hecho mismo de una vida de amor constante y permanente. Pero no aprendemos a amar de un día para otro, es decir, no aprendemos a amar de golpe. Poco a poco nosotros vamos aprendiendo a amar. Pero escúcheme bien, también poco a poco usted y yo somos capaces de dejar de amar. Y dejamos de amar en la misma medida que aumenta nuestro orgullo. Préstele atención. Dejamos de amar en la medida que nuestro orgullo empieza a aumentar, porque en nuestro orgullo empezamos a enjuiciar a otros. En nuestro orgullo empezamos a pensar mal de otros. En nuestro orgullo nos creemos mejor que otros. En nuestro orgullo nos sentimos superiores a otros. En nuestro orgullo superamos a otros. Y en ese aumento de orgullo, poco a poco vamos dejando de amar aún a aquellos que prometimos amarles hasta la muerte. El gran dilema nuestro es que cuando nos dicen que nos queda un par de días, entonces correríamos a amar y quizás arreglar nuestras relaciones rotas por un par de días que nos queda. Y tomando nota y escribiendo un poco mi reflexión, recordé alguna vez la llamada de un amigo hace muchos años atrás, cuando me dijo que su papá había sido llevado de urgencias a la clínica. Era un hombre rudo, era un hombre duro, era un hombre trabajador, era un hombre emprendedor, pero un hombre que había roto su relación con su esposa, aunque vivían en su propia casa. Había roto su relación con sus hijos, quienes vivían todavía en casa y quienes ya se habían casado. Había roto su relación con sus nueras y sus yernos, con sus nietos. Había roto su relación con sus hermanos. Era una relación tensionante todo el tiempo. Era una relación con poco sabor y poco brillo y poca vida. Así que se siente mal, lo llevan a una clínica de la ciudad. Y de repente es cuando su hijo me llama y me dice: Elías, mi papá está en la clínica y parece que el diagnóstico es reservado. Voy para allá y luego te cuento. Y luego cuando hablamos de nuevo me dice, los médicos dicen que mi papá está muy delicado, aunque no presenta ninguna sintomatología extraña, pero lo van a llevar a la unidad de cuidados intensivos. Y empiezan a hacer una serie de chequeos y tienen que dejarle en cuidados intensivos, lo dejan muy quieto, bajo todos los cuidados que requiere un lugar como estos. Y una conversación que él tiene con uno de los médicos especialistas, le dice: doctor, la verdad, ¿qué tengo? Y dígame usted cuántos días de vida me quedan. Así que el médico fue honesto con él y le dijo: mira, tu condición, aunque físicamente no parece de riesgo, tienes un alto riesgo de morir. Es más, poco podemos hacer por ti.
Si quieres que te diga la verdad, diría yo que tú no tienes más de una semana de vida. Para él fue un choque durísimo, para su familia también era increíble. Ese papá fortachón, de repente los médicos dicen que una semana máximo y no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Tenía un serio problema coronario. Quizás podrían trabajar contra el reloj, pero era casi que imposible en ese momento. Y él me llama luego mi amigo y me dice, me cuenta todo esto y me dice, ¿y sabes que está llamando a toda la familia? Y sí, tuvo un tiempo para hablar con su esposa, con sus hijos, toda la familia, con amigos, hermanos, con quienes hace mucho rato no se veía ni hablaba. Y les llama para arreglarlo todo, para pedir perdón, para decirle que siempre los amó, para decirles lo que soñó, algún día poder vivir con ellos. Lo arregló todo para morirse. Familia, no podemos tratar de arreglarlo todo para morir. Podemos aprender a arreglarlo todo para vivir. Creo que esa sería la enseñanza. Pero alguien en la ilustración no lo supo ordenar, no supo ordenar su vida para vivir. Y en los 3 días de vida que tuvo nada más, arregló todo. Creó puentes, abrazó, pidió perdón, lloró, dijo que amaba, sonrió, vio a quienes hace tiempo no veía. Lo arregló todo para morir. Yo diría que es un fin bello. Abrazaron la reconciliación y el perdón. Puedo escuchar con sinceridad y sensibilidad el evangelio. Pero creo que nosotros que estamos ahora aquí escuchando, podríamos decir, no vale la pena ordenar nuestra vida para morir, cuando podemos ordenar nuestra vida para vivir quizás un par de días más. Quizás esa inquietud nuestra de a última hora arreglar, pero no es lo que yo veo en el texto. Dice que cuando llegó la hora, cuando a Jesús le quedan solo un par de días, sencillamente dice, los amó como los había amado todo el tiempo, los amó hasta el final. Jesús mantuvo en orden su ser frente a Judas, frente a Pedro. Jesús mantuvo su ser en orden frente a los fariseos. Jesús mantuvo su ser en orden frente al imperio romano. Todo lo mantuvo en orden, cuentas cortas. Nada de saldos pendientes. Vamos a vivir un día a la vez. Vamos a vivir para honrar a Dios. Así vivía Jesús. Jesús nos llegó el momento, le llegó la hora y le dice, Judas, en realidad quisiera hablar contigo. Hubiese querido venderte, pero me vendiste primero, Judas. Ya lo había perdonado. Sabía lo que iba a hacer y ya lo había perdonado. No llamó a Pedro para decirle, Pedro, cuánto quisiera negar que tú eres mi discípulo y mi seguidor, pero no, tú lo harás primero que yo. No había nada, no habían reclamos, no había un tiempo para decir, María, por favor llamen a mi madre, mis hermanos, necesito arreglar un asunto con ellos. La cena que se cuenta en el capítulo 13 de Juan es una cena que hace parte de un plan. Y en ese par de días no era para arreglar asuntos que habían quedado pospuestos. Todo se había ordenado en el día a día. Así que aquí, sencillamente, lo que mantiene en vigencia es el plan. Que siga el plan, que no se detenga el plan. No hay ninguna excusa para que el plan no avance, como para nosotros tampoco. Aunque hayamos recibido muchos golpes, aunque también hayamos vivido de frente la traición y no sé qué otros sentimientos le puedan a venir ahora a su mente o experiencias,
Los golpes que recibimos de otros no los podemos convertir en excusas perfectas para no ser como Jesús. Les decía ahora, Cristo es el fundamento de nuestra fe. Él es nuestro modelo, es nuestro referente. Es para Él para quien vivimos, pues todo fue hecho en Él, por Él y para Él. O sea, vivimos para darle a Él la gloria. Vivimos para darle a Él el honor todos los días de nuestra vida. No solo correr para hacerlo al final. No, es para hacerlo todos los días. Paul Tripp dice, el amor es estar dispuesto al autosacrificio por el bien del otro, sin exigir reciprocidad ni que la persona amada sea merecedora de ese amor. Quisiera repetirlo. El amor es estar dispuesto al autosacrificio por el bien del otro, sin exigir reciprocidad ni que la persona amada sea merecedora de ese amor. Quizás aquí es donde vemos a ese Jesús que nos dice, van a amarse, pero no exijan reciprocidad. Van a amar a aquellos que ustedes creen que no son merecedores de ese amor. Y entonces, cuando podemos vivir en ese amor, porque lo hemos recibido de Cristo, porque lo vimos en Cristo. Jesús nos amó, aún a sabiendas de cómo nosotros responderíamos. No merecíamos su amor, no somos merecedores del amor de Dios. Somos, a la luz de la Escritura, merecedores de la ira de Dios. Pero la gracia se desbordó sobre nosotros y su amor nos abrazó. Y aquí, los culpables fuimos declarados inocentes por amor, por el amor de Cristo. Y luego Jesús va a decir, entonces, les doy un nuevo mandamiento. Ámense los unos a los otros. Y cuando pensaba, ¿nuevo? ¿Acaso luego no se había dicho? No, ¿nuevo? ¿Por qué nuevo? ¿Por qué nuevo si ya se ha dicho antes? ¿Por qué nuevo si la Escritura va a hablar de amar? Pues creo que el mismo texto responde. Nuevo porque ahora es Cristo quien será el fundamento de ese amor. Porque fuimos amados, aceptos por Dios en el amado. Cristo se convierte en el fundamento del amor, por quien podemos ser amados y reconciliados. Y sobre Cristo, sobre su salvación, su amor y su gracia y su misericordia, entonces ahora nosotros, sobre el fundamento de la verdad que es Cristo, vamos a empezar a amar. Ya el fundamento del amor no es el sentimiento. Ya el fundamento del amor no es la decisión. El fundamento del amor es Cristo mismo, quien me amó de manera incondicional y me va a decir, te amé tal cual eres. Ahora tú vas a ir y tú vas a amar aún a los difíciles de amar. Y si tienes que lavarles los pies, en algún momento les puedes lavar los pies. Pero eso lo haremos ahora. Jesús vivió intensamente su vida. Fue intencional en todo. Y por eso estaba preparado para morir, porque sabía que venía de Dios y Él iba a regresar al Señor. Su cosmovisión respecto a de dónde viene, dónde estaba y hacia dónde iba, le permitía caminar en un plan sin titubeos. No había nada que improvisar. Abrazó ese plan divino y vivió en el plan eterno de Dios. Y creo que en nuestra cosmovisión bíblica, cristocéntrica, también esta nos prepara para vivir la vida terrenal, en el aquí y en el ahora, pero también nos prepara para la vida eterna. Creo que Jesús es el modelo de esa gran verdad. Así que los amó y por amor les lavó los pies. Y les lavó los pies y luego les dijo, también ustedes tienen que amar a los demás. Y ahí está Él, en ese momento donde lava los pies y se siente y les dice, ¿ustedes entienden lo que yo acabo de hacer? ¿Ustedes alcanzan a comprender y a dimensionar lo que yo acabo de hacer con ustedes? Les he lavado los pies a todos ustedes. Les he lavado los pies a todos ustedes. Y yo soy el maestro.
Y yo soy el Señor. Sí, yo sé que yo lo soy. Pero es que lavarle los pies no afecta mi identidad. Es que convertirme en servidor del hermano y aún lavarle los pies a quien ha de negarme o traicionarme, quizás, obviamente, no hablar mal de Cristo, de ninguna manera. Y les lava los pies y les dice, ustedes también tendrán que hacerlo los unos a los otros. Les di ejemplo, les modelé. Ahora, en el contexto en el que este acto se da, es muy significativo porque generalmente por las calles polvorientas en que los transeúntes caminaban, al llegar a una casa, sus pies estaban muy sucios, aunque su cuerpo estuviera limpio. Y había siempre un lugar donde las personas venían y se lavaban los pies. Generalmente los anfitriones venían y ponían todo y hasta lavaban los pies. Pero era una connotación más precisa de un trabajo más de los esclavos. En las familias donde habían esclavos, entonces cuando llegaban las personas, los visitantes o los miembros de la familia, los esclavos salían y les lavaban los pies a todos. Y Jesús asume una actitud de siervo, Jesús asume una actitud de esclavo y les lava los pies a ellos. Y les dice, y un esclavo no es superior a su amo, ni el mensajero es superior o es más importante de quien realmente ha enviado el mensaje. Ahora, ustedes serán mensajeros, pero ustedes nunca serán tan importantes como aquel que los envió. Ustedes jamás podrán ser superiores a su Señor y a su Maestro. ¿Entienden lo que acabo de hacer? Ustedes están ahora trayendo un evento cultural al ministerio que les estoy asignando y comprenden entonces de qué se trata. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Un par de días y hay dos elementos claves o tres elementos claves que Jesús quiere resaltar. Quedan 2 días, lo que ya he hecho, pero se los quiero enfatizar. Los amo. Ámense. Ámense. Sé de dónde vengo, sé a dónde voy. Mantengan una cosmovisión bíblica, cristocéntrica. Y algo que también va a decirles, sí, lávense los pies. Sean humildes los unos para con los otros. Porque era un acto de humildad. Era un acto de rendirme ante el otro. Era un acto de servicio. Mantengan una actitud de servidores. Si ha de ser anfitrión, sea un buen anfitrión. Si de repente tiene que hacer un trabajo de esclavo, su identidad está en Cristo, el Maestro, el Señor, el Cristo de la gloria. Se bajó al nivel de los pies de sus discípulos para enseñarles. Ustedes tienen una misión por hacer y esa misión la tienen que hacer con humildad. Háganla con humildad. No compitan, no se trata de competir. No se trata aquí de quién será el superior, puesto que antes de este evento por allá hubo 2 discípulos que están interesados en saber si pueden sentarse a su izquierda y a su derecha cuando Él venga en su reino. Y Jesús aquí está dejando claro el hecho de que no se trata de quién será superior, no se trata de quién será mejor que el otro, se trata de que cada uno sirva. Y recuerden que Jesús mismo dijo, ¿alguien quiere ser mayor entre ustedes? Conviértase en servidor de sus hermanos. ¿Alguien quiere tener una función de honor? Pues empiece siempre sirviendo. Pero cuando se tiene una actitud correcta y una identidad sana en Cristo, y una humildad que nos mantiene en la misión de ser iglesia, una humildad que nos mantenga abrazando el propósito por el cual existimos, y una humildad que podamos transmitir de generación en generación. Amados, la humildad se aprende como el orgullo se aprende.
No somos humildes por naturaleza. Es una virtud que aprendemos a desarrollar en el poder del Espíritu Santo. Una humildad que debemos transmitirla a la siguiente generación. Así como estamos insistiendo en mantener una generación misional, mantenerla en la comisión de que Cristo nos dio, también vamos a enseñar en nuestros hogares y a nuestros muchachos en casa y a nuestros jóvenes dentro del marco de iglesia el valor de la humildad, de la sencillez, del servicio, de aquí estoy para servirte, cómo puedo ayudarte, cómo puedo mejorar tu calidad de vida, qué puedo hacer por ti, aquí están mis manos, te sirven para algo, aquí están mis oídos, puedo escucharte, puedo hacer algo por ti. ¿Podemos ser tan humildes para hacer aún el trabajo sucio? Pero ¿cómo voy a hacer yo el trabajo sucio si yo soy el fulano de tal? Y Jesús dice, pues yo soy el maestro y el Señor. ¿Cuál es el lío? ¿Cuál es el problema? Alguien podría decir, pero ¿tú sabes cuál es mi título terrenal? Y Jesús diría, ¿y tú sabes cuál es mi título celestial? Jesús, ¿tú sabes? ¿Acaso tú no sabes quién soy yo? Quizás Jesús nos miraría y diría, pues mira, te voy a decir quién soy yo. Yo soy el que soy. Y eso tiene que decirnos todo a nosotros como cristianos y como discípulos de Cristo. Y si el yo soy se humilló a sí mismo y tomó forma de siervo y se despojó de su gloria y majestad y se hizo menor que los ángeles, ¿no está esperando algo similar de nosotros como iglesia? ¿No está esperando que sigamos su ejemplo? Y así dejar de competir con el otro. ¿Quién será mejor? ¿Quién será el mayor? Recuerde, cuando tenga esa pregunta, respondan a la luz del Evangelio. El que aprende a servir a otros, ese será el mayor. Dejar de compararnos con otros. Creo que hay dos elementos que nos hacen mucho daño a nosotros: competir y compararnos. Pero también algo que tenemos que soltar es ese pensamiento de es que no se lo merece. Escúchame esto. Si ese no se merece ser amado, recuerda que tú tampoco y yo tampoco. Que ninguno merecíamos ser amados, todos merecíamos la justicia de Dios. Pero por gracia somos salvos y amados con un amor que no entendemos, un amor que es tan alto, tan ancho, tan profundo, que no logramos dimensionar, que no logramos comprender. Y Pablo dice, yo tampoco lo entiendo, así que disfrutémoslo y nos llenamos de ese amor. Pues vamos a dar de ese amor a los demás. Y amemos hasta el fin y lavemos los pies de otros hasta el fin, es decir, hagamos el bien a los demás. Lavar los pies de otros es buscar el beneficio del otro, buscar el bienestar del otro, es bendecir al otro, es hablar bien del otro. Lavemos los pies de los demás, predicando el Evangelio, llevando el Evangelio a quien no lo conoce. Seamos buenos anfitriones de la vida que nos queda, seamos de brazos abiertos, aún en medio de detractores. Jesús hizo todo esto en medio de detractores. Sí, es hacer lo correcto, es hacer el bien, es obedecer. Y esto no está determinado por el ambiente o por las circunstancias del momento. Es por el Cristo que murió y resucitó y nos ha salvado. Porque Él nos dio ejemplo y nos dice que ahora tenemos que hacerlo. Jesús en un par de días se enfrenta a la traición y el abandono. Pero los amó, les lavó los pies y les dio una misión para que el mundo los sepa, para que el mundo los conozca. Es el llamado. En un par de días que nos quedan, en el tiempo que nos quede, vamos a amar humildemente, vamos a servir humildemente. Sí, si uno lee un poco Juan, entonces uno podría sencillamente considerar un capítulo más adelante, un par de capítulos más adelante, es vayan a un mundo que los odia y ámenlos.
Váyanse a un mundo que los odia y ámenlos. No tratemos de ordenar nuestra vida cuando recibimos el diagnóstico clínico. No tratemos de ordenar nuestra vida cuando vemos que todo se cae delante de nuestros ojos. Ordenemos nuestra vida ahora, porque Cristo modeló, los amó, les sirvió, sanó, liberó, alimentó, vivió intencionalmente. Y cuando le quedaba un par de días, sencillamente vivió el par de días como vivió la vida. Que el Señor nos ayude, pues. Que el Señor nos ayude a reflexionar, a movernos y soltar todo aquello que ha hecho tan lento nuestro caminar, y podamos ponernos a los pies de Cristo para decir: ok, acepto tu misión de amar, acepto la misión de lavar los pies. Eso es una iglesia en misión, eso es una iglesia misional, una iglesia que ama, una iglesia que sirve, una iglesia que transmite esta verdad del Evangelio generación tras generación. Sí, aceptamos ser una iglesia que en medio de un mundo que nos odia, nosotros amamos y hacemos el bien, porque quizás nos queda un par de días. Padre, bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Bendito el Señor que antes de ir a entregar su vida en la cruz, nos enseñó que la vida se vive en amor. Quizás nosotros muchas veces, Señor, lo que hacemos es dedicarnos a vivir correctamente, a enseñar la doctrina correctamente, a buscar los dones espirituales, a conocer más de ti, de los secretos tuyos, y conocer tanto y tener fe, una fe que mueve montañas, y aún dar al necesitado y compartir y sacrificarnos por otros. Pero como tú vienes y nos confrontas: ey, no hagas nada de eso si tú no amas. Y hoy, Señor, oro para que cada uno de nosotros pueda parar un momento y decir: Señor, ven, quizás yo lo único que estoy haciendo es ruido. Quizás yo no estoy haciendo ni siendo nada y no he logrado nada, y necesito venir hoy a ti, a la luz de la palabra, y decir: Señor, hago tanto pero no por amor. Ayúdanos a revisar las motivaciones de nuestro corazón. Sí, ayúdanos a revisar por qué hacemos lo que hacemos, y ayúdanos a entender que quizás no estamos improvisando la vida y pensamos que la vida la podemos ordenar en los últimos días de vida, porque no estamos viviendo para ti o en las prioridades correctas o conforme el fundamento de tu palabra, y tenemos que venir a ti y decirte perdón por este desperdicio de vida. Perdónanos por derrochar la vida, perdónanos por no amar la vida como deberíamos amarla, y cuidarla y ser productivos en la vida como tú quieres que seamos. Señor, oramos que nos enseñes a crecer en paciencia y en bondad, dejar de ser tan fanfarrones y orgullosos y ofensivos, de ser tan exigentes con los demás y de ser tan irritables, de ser injustos y mentirosos. Más bien, Señor, ayúdanos a ser de fe y a tener vidas que viven en esperanza, y también hablamos en esperanza y hablamos en fe. Yo oro hoy pidiéndote que nos ayudes a cada uno de nosotros a entender lo valioso de amar y de lavar. Tantas veces que en el texto se insiste en lavar. Servir, amar, humildad. Enséñanos a ser humildes de corazón, para que cada uno pueda salir y allá en la empresa, en la compañía, en la familia, en el círculo donde se mueve,
donde es conocido. Cada uno, Señor, en su círculo de influencia, cada uno se encienda como una antorcha. Y que cada uno, Señor, que los que aún no te conocen puedan ver en ellos y en cada uno de nosotros personas que amamos, que servimos. No estamos ni para competir, no estamos para estarnos, Señor, comparando con otros. No estamos para eso, sino que todos nos levantemos como luz que alumbra en medio de la oscuridad, con un evangelio que nos enseña a vivir un día a la vez sobre los principios del reino. Que cada uno salga, Señor, a hacer su emprendimiento para dar honor a Cristo, a hacer empresa. Que cada uno salga a ejercer su profesión, cada uno va a casa, cada uno se mueva, pero todos diseminados como luz, como hombres y mujeres que entendemos el evangelio del amor, de la fe, de la esperanza, el evangelio del servicio, de la humildad, del propósito. Y que en ese evangelio demos honor a Cristo, y en ese bendito evangelio mostremos a Cristo, y sea Él el que siempre reciba el honor por los siglos de los siglos. Amén y amén. Iglesia, de esta manera hemos llegado a nuestro final de la transmisión el día de hoy. Como lo decía Gloria al inicio, de verdad nos alegra muchísimo saber que mientras algunos estamos en el templo, otros están en casa, pero todos estamos alrededor de la palabra y alrededor de la adoración. Así que nos preparamos pues para vivir otra semana de fe, y que en esta semana Dios nos guíe a cada uno de nosotros a ser discípulos que amamos, discípulos que servimos, y lo hacemos con humildad de corazón. Que tengan todos una bendecida semana.